Hola, soy Horros y Frixuelos y güey, con esto de la desescalada, de que ya empezamos a surdir de esta situación, pues voy a hablar del surdimiento, pero del de la literatura asturiana, que también necesitaba salir del confinamiento. Güey, voy a contar que y eso del surdimiento al través de Melendi y Rodrigo Cuevas, dos iconos de la música asturiana. Bueno, sí, que Melendi que non fai música asturiana, pero yo que non quiero que el vídeo sea muy largo y muy enrevesado, así que vamos a echarlo pa' prau. A ver, vamos a empezar por el principio. En antes de los años 70 del siglo pasado, casi toda la literatura asturiana pues estaba marcada por el costumismo. La literatura definíase por el amor a la tierra y los estereotipos de un ruralismo cuasi idealizador. La asturianía representábase a través de la repetición de símbolos fáciles de digerir, y que polo tanto non entraban en contradicción col sentimiento de pertenencia a España. Si casi todo esto español col surdimiento, que nació con la voluntad de extremarse de la literatura asturiana anterior. Unes lletres que ya non se consideraban un elemento menor o un apéndice de la literatura castellana. A ver, vamos a entrar en farina, vamos a sentir a Melendi. Venga, tú puedes. Quiero sentir tu despertar, te echo de menos tanto que podría llorar. Vamos, echará tanto de menos que cuasi podría llorar, nin que fuera una mollerina, Puede que así llegue a expresar todo lo que siento por mi gente y mi lugar, y bailar un chiringuelo con la luz. Espera. Escucháis. Y bailar un chiringuelo. Escucháis otra vez. Chiringuelo. Dice chiringuelo. Y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llama Asturias. Ya. La mi mozuca de Melendi. Y que vemos neste cantar que fala dun asturiano de Melendi, pues que cuenta lo que siente cuando ta lloñe de la so tierra. Pues que vemos una imaxe idealizadora das... Mosca. Y que vemos pues una imaxe idealizadora de Asturias, que nada más lle un paisaxe onde hasta los angelinos beben sidra. Este cantar lle un exemplo de la literatura evasionista. Cuéntase lo que se espera, en sin conciencia por lo que es... La puta mosca, los collones. Cuéntase lo que se espera. Y un cantar conservador que da al público lo que quiere en sin buscar concienciar sobre las posibilidades de lucha, de generar un cambio. Lingüísticamente... Chiringuelo. Ya valió. Lingüísticamente ye prove, en lleno de castellanismos y con carencias de léxico. El llirismo llórase al través de la saltación de la... La puta mosca, los collones... El llirismo llórase al través de la saltación del agua pura de la naturaleza y del bucolismo. Hay una mitificación de una tierra que se ve dende lloñe en sin preguntarse por las consecuencias y las causas que llevaron a ese exilio. A ver si seguís ahí, si aguantasteis este cantar de Melendi. Ahora vamos con Rodrigo Cuevas. Libertad, habiente y amar. No hay cosa tan valiosa y difícil de algamar. Con cuchillinos de plata y la fueron a robar. Rambalín, un cantar que fai un homenaxe al conocido activista LGTB xixonés al que mataron en 1976. Este cantar é un exemplo de les ganes de renovar la cultura asturiana. É un cantar que está en asturiano, pero que podría estar en cualquier otra lingua. É un cantar asturiano, pero que non escapa de modelos e fontes foranos. Tiene un escenario que é autóctono, pero que al empar é cosmopolita. É dicir, é un producto local, pero que al mesmo tiempo é universal, porque Asturias nada más lle l'escenario d'una problemática social que agora mesmo podría estar pasando en cualquier requeixo del mundo. Trátase la vida cotidiana en sin falta de recurrir a tópicos. Además, hai unha reivindicación non del paisaxe de Asturias, sino del paisanaxe.
de la xente de Cimavilla y de Rambal. Lle dicir que ye un cantar que nun lle allenu a la sensibilidad social y política d'esti momentu. Y esto, neñes y neños, ye la diferencia entre un productu literario o musical nesti caso, un productu cultural, que trata Asturias y lo asturiano como d'algo que nun lle autosuficiente, como un dialectu puta mosca los collones, qu'usa un dialectu folclóricu irrecuperable y que dexa de llau la realidad, la verdadera realidad d'Asturias. Y per otro llau, tal Rambalín de Rodrigo Cuevas, que ye un exemplu del surdimientu de la cultura asturiana, un exemplu de la so ballura y calidad, y un exemplu de que el mellor homenaxe que hi podemos facer a Asturias. Putos guajes, tenían que estar confinados todavía, cago en ros. Un exemplu de la so ballura y calidad y un exemplu de que el mellor homenaxe que podemos facer a Asturias ye escribir y cantar n'asturiano de la mesma manera que lo podemos facer en cualquier lingua del mundo. Pues más nada, espero que vos prestara este vídeo, suscribivos a la canal, dai al like también si vos prestó, compartilo en vuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y que nos vemos en el vídeo próximo. Hasta luego.